Y está con nosotros ya. Saludamos al doctor César Cárdenas, ex jefe del INPE y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas de Radio Nacional. Bueno, son 104.000 internos en todo el país en una situación o una población hacinada. Sí. Y hacinada porque creo que los 69 penales no llegan pero ni a 50.000 internos que deberían tener, ¿no? Así Pero es. que duplicamos, o más que duplicamos esa cifra, ¿no? Basta aquí en Lima ver el Lurigancho, ver Castro Castro, ver el Milagro en la Libertad, por ejemplo, ¿no? Son situaciones, pero además también se ha convertido en una suerte de escuelas del delito, las cárceles. Una de las acciones primeras que anunció el presidente José Gerí fue justamente combatir el tema del crimen organizado en las cárceles y justamente anunciaba la creación de una superintendencia. ¿Qué tan viable es justamente haber fusionado todo ello y que sea solamente un ente rector quien establezca las políticas penitenciarias en el país? Muy bueno, revisando el decreto legislativo 1710 que se ha publicado el día de hoy, yo lo que tengo que decirlo con todas sus letras es que es una oportunidad perdida, lamentablemente. A ver, ¿por Esta qué? norma no va a incidir en ninguno de los propósitos con los cuales se pidió la delegación de facultades para crear esta nueva institución. Lo que se ha hecho es una fusión de estructuras funcionales del INPE, del Programa Nacional de Centros Juveniles, y de un programa que se creó el año pasado en el propio Ministerio de Justicia. O sea, no tiene ni un año de crear el Programa Nacional de la Prevención y Reinserción Social, PRONAPRES. Ese programa más estas dos instituciones se han juntado y ahora se ha creado esta superintendencia. La expectativa que se tenía era que efectivamente esto pueda permitir pues una reingeniería en términos no solamente de estructura funcional, porque eso se puede hacer sin necesidad de un decreto legislativo, sino que relance los objetivos tanto constitucionales de rehabilitación social, que es lo que se ofreció, pero que además impacte en temas de seguridad ciudadana. Ya, eso no se hace en el decreto legislativo, no se toca. Una cosa que hubiese sido importantísimo, por ejemplo, para poder combatir el crimen organizado en esta oportunidad que se tenía para la creación de la SUNIR, era incorporar a la SUNIR, o lo que era el INPE, ¿no? Como parte de la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional. En las cárceles, en los establecimientos penitenciarios, incluso en los centros juveniles, ¿no?, hay mucha información de, oiga, los cabecillas o miembros de organizaciones criminales, ¿con quiénes se reúnen? ¿Quiénes los visitan? ¿No? ¿Qué cosa es lo que abordan en ese tipo de situaciones? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el relacionamiento que hay? Esa información que siempre se sugería, decía, oiga, la inteligencia penitenciaria debería ser parte del sistema de inteligencia nacional para que esa información permita precisamente toma de decisiones como, por ejemplo, cómo mejoramos los niveles de desestructuración de organizaciones criminales. Ya, no se ha hecho, no se ha tocado. El INPE o la SUNIR sigue estando fuera del sistema de inteligencia nacional. Es decir, la información que producen los centros penitenciarios para luchar contra el crimen organizado no se toma en consideración. Grave error. Pudo aprovecharse esto para eso. Lo otro que se señalaba era, bueno, hay que mejorar los niveles de autonomía de una institución como el INPE porque no está en condiciones de poder enfrentar las responsabilidades que tiene, ¿no?, tanto de rehabilitación como de control de la pena privativa de libertad de las personas que están ahí. Hay que darle mayor autonomía. Bueno, uno revisa el decreto legislativo 1710, no va a tener autonomía económica. Entonces, dependiendo del Ministerio de va a Justicia. seguir dependiendo. Entonces, ¿qué es el lastre, lamentablemente, en estos años para poder decidir, por ejemplo, cuántos proyectos necesito realizar para efectos de poder sacar adelante centros penitenciarios? Para resolver, entre otras cosas, el hacinamiento. No va a tener autonomía económica, ¿no? El Ministerio de Justicia, por decisión y por normas que se aprobaron muchos años atrás, tiene la responsabilidad de construir penales. El Ministerio de Justicia también, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo clarísimo, el megapenal de Ica. Todo el mundo conoce el megapenal de Ica, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de haberlo proyectado, formulado y la responsabilidad de sacarlo adelante y concluirlo? ¿El INPE? No, el Ministerio de Justicia. Se ha tocado esto en esta norma para poder reordenar nuevamente y sea quien tiene el conocimiento del diseño, de la formulación y de los recursos para poder sacar adelante esto. No se ha tocado.
Por lo tanto, el escenario sigue siendo el mismo. No vamos a poder resolver Pareciera que la rehabilitación norma ahí. apunta más al tema de la resocialización. Tampoco. ¿Cuál es la propuesta de Porque- rehabilitación que propone esta norma? ¿Cuál? Porque entre las funciones, estaba acá repasando justamente, está el régimen disciplinario, por ejemplo, ¿no? En el que se establece, entre otras cosas, que claro, si bien la SUNIR es la que se encarga de dar todo ello, pues se precisa que habrá un financiamiento y todo, aparentemente un reglamento, sin ¿no? autonomía económica, Que va a tener, financiamiento. que va a tener que establecerse. Lo que está señalando la norma expresamente es que la SUNIR empieza a trabajar con los programas de tratamiento que ya existen. Ujú. ¿Cuál es la propuesta de tratamiento, de rehabilitación que está proponiendo? Además, con la obligación, porque constitucionalmente así tiene que hacerlo, de hacerlo de manera diferenciada entre los espacios de adultos y los espacios de centros juveniles. ¿Cuál? No hay ninguna mención, ningún cambio, ninguna precisión de cuál es el objetivo, el propósito, hacia dónde tiene que caminar la SUNIR. ¿No es cierto? Entonces, había mucha expectativa. Yo confieso que yo estaba esperando que realmente la norma permita precisamente impactar en cómo mejorar el tema de la rehabilitación social, que es un tema que se hace, que se logra con lo que hace el INPE, con lo que hace el PRONASEG, pero que no logra impactar a la totalidad de las personas que están privadas de libertad, sean adolescentes o sean personas adultas, porque las condiciones de hacinamiento no lo permiten y porque no hay recursos suficientes para poder hacerlo con todos, ¿no? No hay suficientes psicólogos. Si no tengo autonomía económica, ¿cómo contrato? ¿Cómo contrato más personal? Se debería mejorar la capacidad de formación de las personas que están trabajando o que van a ingresar a la SUNIR, por ejemplo, ¿no? No se ha tocado nada del CENEP. El CENEP, que es el centro especializado para formar, porque en el país no existe oferta académica para formar personal penitenciario. Una cosa es el personal de seguridad que se necesita, pero otra cosa es el personal de tratamiento, de intervención conductual, que es lo que se necesita. No se ha tocado. Va a seguir siendo tal cual. Hubiese sido importante que el decreto legislativo, por ejemplo, estandarice una instancia de nivel de institución superior para que las acreditaciones del personal que pase por ahí pueda tener pues ese nivel de formación académica o de especialización. Y lo otro que me parece un poco extraño es que se habla de que hay que mejorar las condiciones del personal, pero no se aborda absolutamente ningún tipo de esa índole del personal de tratamiento, el personal de seguridad. Y ahí hay dos deficiencias en la propuesta normativa. Primero, que esto se va a hacer sin demandar recursos adicionales al Estado. Vea, por ahí ya empezamos mal, ¿no? Necesita la nueva SUNIR, si quiere mejorar lo que ha pasado anteriormente con el INPE y con el PRONASEG, necesita recursos. Hacerlo con los propios recursos y encima sin autonomía económica es muy problemático y no va a permitir resolver por eso en el fondo lo que se pretendía hacer. Pero lo segundo es que se le está exigiendo al personal, por ejemplo, en el INPE, que se especialice, que se capacite para poder tener un tema de meritocracia y eventualmente aspirar a cumplir algún cargo directivo dentro de la nueva estructura funcional. Pero si eres policía o militar, no necesitas capacitación, no necesitas credenciales, es suficiente que seas efectivo en las Fuerzas Armadas o policiales en retiro. Bueno, esto te rompe pues la estructura precisamente de corrección meritocrática que se pretendía hacer. Y eso lamentablemente desalienta, desincentiva al personal que necesita en este momento mejoras en las condiciones económicas, remunerativas, pero también en el tema de mejorar las capacidades con las cuales tiene que abordar este trabajo. Entonces, todos estos aspectos hacen lamentablemente dudar de que esto pueda impactar en los objetivos y los propósitos con los cuales se pidió la delegación de facultades. Esto implica, ¿no? que la situación va a seguir siendo la misma Sí, en el sistema penitenciario. Por supuesto. Lo que se ha hecho es nuevamente fusionar estructuras funcionales. Los objetivos, las misiones institucionales, eso siguen siendo tal cual están en este momento. Lo único que se hace es funcionar. Y esto de que se va a permitir tomar decisiones más rápidas, de que va a haber un jefe, ya no va a haber un Consejo Nacional Penitenciario, también es un poco engañoso. El decreto legislativo 1685 ya establecía que, por ejemplo, las decisiones operativas las manejaba el jefe del INPE. De hecho, todos estos operativos que vemos semana tras semana, ¿las aprobaba el Consejo Nacional Penitenciario? No. Las aprueba el presidente del INPE, sin ningún tipo de decisión. Los cambios de directores, ¿las aprueba el Consejo Nacional Penitenciario? No, porque la norma permite, ahí no hay ningún cambio, en que solamente hay un jefe en este momento de lo que la estructura funcional actualmente permite hacer. De hecho,
La actual viceministra de Justicia, que es la presidenta encargada del INPE todavía, ¿no? No necesita reunirse con consejos penitenciarios porque no hay consejo penitenciario en este momento y ella toma decisiones todo el tiempo, a cada rato, sin ninguna necesidad, sin ningún marco legal nuevo que requiera, porque el que existe ya le permitía hacer eso. Entonces tampoco es que esto va a permitir tomar decisiones más rápidas operativamente, porque eso ya se hace porque hay marco legal para eso. Eso no es ningún cambio y no había necesidad de hacer un decreto legislativo para eso, ¿no? Correcto. Ahora, una de las cosas que sí, del diagnóstico que se ha dado es que tenemos 104.000 internos en todo el país. Sí. ¿Cómo, digamos, qué pasos usted con su experiencia de haber sido jefe del INPE, qué pasos podemos dar para ir deshacinando los penales? Hay mucha gente que, digamos, que está en calidad de procesada. Sí. Se habla, por ejemplo, de diversas políticas que podrían generar una disminución dentro de las cárceles en el país. De hecho, se han dado varios esfuerzos. Hay normas que permiten reducción, modificación, conversión de penas privativas de libertad, la aplicación de sanciones que no necesariamente implican la reclusión, etcétera. Pero todas esas están bajo control judicial. Entonces, si los jueces no consideran autorizar la aplicación de eso, no se va a poder hacer. Ese es un tema que no se va a poder cambiar de esa manera. Lo importante es que podría, por ejemplo, ponerse recursos que se necesitan para la habilitación de proyectos penitenciarios que ya estaban listos, por ejemplo, para lanzar Pucallpa, que hay un penal listo ya, oiga, falta un poco de recursos para efectos de poder culminarlo. ¿Por qué no se pone de una vez para poder terminar y tener ahí la capacidad de albergue que se necesita? Arequipa, destrabar Ica, el megapenal. Que es el más avanzado. El más avanzado. Arequipa, que estaba casi listo para terminar. ¿Por qué no se ponen recursos para poder hacer Ancón 3 acá en Lima? Rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, en lo urgente, si bien es cierto, hay medidas y normas para efectos de poder ir mejorando la aplicación indebida, innecesaria de la privación de libertad, pero que está bajo control judicial. O sea, si los jueces finalmente deciden no aplicar una norma porque en su criterio no corresponde aplicarla, no la van a aplicar, pues, que es lo que venía ocurriendo en este momento, ¿no? Con lo cual hay que ampliar la capacidad de albergue necesariamente. Entonces, hay 4 o 5 proyectos que habría que ponerle recursos para efectos de una vez de poder destrabar y poder rehabilitar esa situación urgentemente. Y eso, lamentablemente, con una limitación presupuestal de esta norma que dice, por si acaso la SUNIR empieza sin demandar ni un solo sol al Estado, lamentablemente con eso no vas a poder cambiar el escenario actual. Ahora, en coincidencia con la creación de la SUNIR, hoy en Tacna se está acatando un paro regional por el tema de Chayapalca. Y gran parte de la población y las autoridades está en contra justamente de que este penal siga en la zona y que siga albergando y recibiendo a más internos de alta peligrosidad. Sin embargo, también hemos visto que Chayapalca ya no es la de máxima seguridad, sino hemos sido testigos entre diciembre, sobre todo, y enero, de cómo se ha incautado y se ha encontrado equipos de telefonía tanto dentro como fuera del penal, incluso equipos digitales de internet. Chayapalca sigue siendo, digamos, en la actualidad, a su criterio, el penal donde deben ser recluidos los internos de peligrosidad, o ver también la alternativa militar, que es la base naval del Callao. Bueno, Chayapalca y la base naval del Callao son espacios bastante reducidos, ¿no? La base naval tampoco yo puedo ingresar muchas personas, primero porque no es un establecimiento penitenciario, se ha hecho adecuaciones para un grupo muy reducido, no más de 10 personas, o sea, no hay espacio para más personas de 10, o sea, ahí no puedes ingresar más que por el perfil correspondiente, ¿no? Pero además la infraestructura no permite más de una decena de personas, o sea, eso es imposible que eso sea un penal. Muy reducido. Totalmente, por las condiciones, además, en las cuales se estaba recluyendo a los cabecillas de organizaciones terroristas, ¿no? Pero luego eso no es un penal pues que permite un albergamiento ni siquiera mediano. Y Chayapalca un símbolo que por la lejanía, por las condiciones inhóspitas en las que estaba, que ya lamentablemente eso no es así porque cada vez hay más población cercana, y ya hay conectividad en la zona, ¿no? Ya deja de ser un penal, pero además uno tiene que tener un establecimiento de máxima seguridad con el control correspondiente, debidamente controlado las 24 horas del día.
Chayapalca, cuando se va el internet, tú no sabes lo que está pasando ahí, ni nadie te va a informar qué cosa es lo que está pasando ahí. Tú no puedes tener un penal de máxima seguridad en esas condiciones. Entonces, Ancón 1 y Cochamarca son establecimientos... Cochamarca en Pasco. En Pasco y Ancón 1 acá en Lima. Son establecimientos que están construidos y edificados precisamente para albergar organizaciones criminales de alto impacto, ¿no? Lo que habría que hacer es un reordenamiento para efectos de que cumplan ese nivel y que las personas que van a trabajar ahí sean personas que pasen pues, por un estándar en las cuales sea lo más seguro posible, porque la falla del ingreso de objetos prohibidos, objetos ilícitos, es básicamente error humano, o condescendencia de las personas que participan, también que pueden participar en esa situación, pero además una debilidad que tiene el sistema que lamentablemente la norma no va a permitir por la falta de autonomía económica, que es mejora infraestructura tecnológica. Doctor Cárdenas, y Yanamayo, que es otro penal también. Yanamayo desde hace muchos años en Puno se ha convertido en un penal factoría. En Yanamayo, acá mucha gente que no conoce dice, los presos no trabajan. En Yanamayo no hay un solo preso que no trabaje desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo el penal está en las fábricas trabajando, porque es parte de la propuesta que se hizo hace muchos años y que se ha logrado mantener en buena hora. Pero es un penal fábrica, ya no es un penal para efectos de poder recluir personas con este perfil, digamos, de alto impacto estratégico de crimen organizado. Ancón 3, que es un penal que está diseñado para esto, que está proyectado para eso, puede ser una respuesta importante, pero en tanto ello, Ancón 1 y Cochamarca, con las rehabilitaciones, las mejoras que se pueden hacer y la selección del personal que tiene que trabajar en estos espacios, puede ser tranquilamente lo que hace en este momento Chayapalca, ¿no? Correcto. Ahora, otro tema que también es materia siempre de preocupación y que con alguna frecuencia nos pone el dedo en la llaga, es el caso de los jóvenes que están justamente en el instituto que es conocido como Maranguita, este centro de rehabilitación para menores en Maranga, ¿cierto? Y que también ya está en una zona totalmente urbana. Así es. ¿No? Cada medio año, cada año estamos testigos de motines que se producen durante el día o la noche. Es momento también de pensar ya en una sede destinada justamente para adolescentes. Bueno, en Ancón 2 se ha habilitado un espacio, un pabellón específicamente para adolescentes que cumplan la mayoría de edad y que tengan un perfil bastante resistente al tema del cambio conductual. Ahí está, en Ancón 2. ¿Se puede pensar en otro espacio más? Sí. Lo importante hubiese sido que este decreto legislativo de SUNIR, ya que está funcionando también Pronaceger, ¿cuál es la propuesta que se nos tiene o que quiere hacer en relación, por ejemplo, con los centros juveniles? No se dice. Por eso digo, o sea, había mucha expectativa con la propuesta porque decíamos, bueno, ya que están pensando en eso, de repente sí sale un nivel de propósito que pueda ayudar precisamente a ir corrigiendo estas cuestiones, ¿no? Lamentablemente lo que se está haciendo nuevamente es en función de estructuras funcionales, pero manteniendo estrictamente cómo está funcionando todo en Pronaceg, en el INPE y en el Pronapres. Entonces, sí, se puede pensar en otro espacio de albergamiento para el Centro Juvenil de Lima, pero lo más importante es, bueno, cómo queremos trabajar estos temas de rehabilitación con adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no se dice nada de cómo se tiene que implementar el Código de Responsabilidad Penal. Ese Código de Responsabilidad Penal que está aprobado hace mucho tiempo para justamente darle otra propuesta de rehabilitación con los adolescentes, pero que como no tiene recursos, no se implementa. No se implementa. Entonces, quizá esta norma lo que debió hacer es decir, a ver, vamos a coger esto, vamos a hacer correcciones, vamos a hacer mejoras, vamos a fortalecerlo, pero vamos a darle pie de una vez a que pueda implementarse el Código de Responsabilidad de Adolescente Infractor de la Ley Penal para que con esa propuesta podamos mejorar esto que lamentablemente vivimos permanentemente y que impacta en la seguridad ciudadana, ¿no? Cosa que no se ha corregido. Doctor César Cárdenas, muchísimas gracias por darnos su opinión sobre esta nueva legislación, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización SUNIR. Muy gentil. Muy buen día. Gracias. El doctor César Cárdenas, jefe del INPE y actualmente docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.